Hola chicos, vamos a continuar las clases de histología enfocados el día de hoy en sistema endocrino. Recuerden que el sistema endocrino es prácticamente la homeostasis corporal, quiere decir que el sistema endocrino sirve para generar esta especie de equilibrio en todo en general, ¿verdad? Desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de líquidos, desde el punto de vista de electrolitos. Así que existen una serie de funciones que sirven o que funcionan o que más que todo están relacionados vamos a utilizar esto como a la economía general y global del cuerpo. Gracias al sistema endocrino se pueden regular, por ejemplo, las concentraciones de glucosa en la sangre, se pueden regular las concentraciones de calcio, así como otras funciones que son específicamente, por ejemplo, en la contracción muscular. Todo esto es importante porque vean ustedes de que el sistema endocrino funciona como lo habíamos visto en el primer parcial, ¿verdad? En el que siempre existía una célula que era una célula que se encargaba de producir una sustancia, así que esa va a ser una célula de señalización que va a liberar una proteína o una molécula de señalización y que ésta puede viajar a través del torrente sanguíneo, a través de una vía hematógena y unirse a un receptor en su célula diana, ¿ok? Y esto, pues entonces esta célula diana de alguna u otra forma va a ejercer funciones dependiendo la hormona que obviamente está estimulando el receptor y obviamente este receptor dependiendo dónde se encuentra y a qué segundos mensajeros está acoplado, entonces va a llevar las funciones específicas. Entonces vamos a ver que el sistema endocrino va a coordinar todas estas actividades metabólicas en los tejidos, en los órganos y va a llevar a cabo en general lo que es la homeostasis. Recuerden que el término homeostasis se refiere a el equilibrio que existe en el cuerpo para que se puedan dar estas funciones normales. Todo este sistema endocrino, desde el punto de vista global, va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo a través de fibras que usualmente son simpáticas o parasimpáticas y a través de otros mecanismos que se conocen con el nombre de mecanismos de retroalimentación. Los mecanismos de retroalimentación, como vamos a ver más adelante, pueden ser mecanismos positivos o pueden ser mecanismos negativos. Los mecanismos positivos de retroalimentación entonces van a inducir a una respuesta activadora. Sin embargo, los que son negativos van a inducir a una respuesta que es una respuesta inhibidora. Entonces, a diferencia de otras funciones y de otras sustancias, como por ejemplo las quimiosinas, por ejemplo, el sistema endocrino en general tiene un efecto que lo vamos a catalogar como un efecto lento y difuso, ¿ok? Que daña o altera, vamos a decir así, la economía de todo el organismo. Lento porque pues genera o lleva a cabo las funciones de manera despacio y estas pues no van a manifestarse hasta después de un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque de repente las concentraciones de las hormonas en el cuerpo no son eh, tan altas como otras moléculas que vamos a encontrar en la sangre. Bien, este sistema endocrino lo vamos a organizar o lo vamos a componer de órganos como tal, ya sea como por ejemplo la glándula hipófisis, la glándula tiroides, etcétera. Podemos observarlo también en forma de agregados, agregados como por ejemplo en el páncreas, en el que encontrábamos algunos grupos de células que formaban los islotes de Langerhans, o podemos encontrarlos de manera difusa, recuerden esto, ¿verdad? A través del sistema neuroendocrino difuso, que en esta clase no lo vamos a mencionar, pero sí lo vamos a ver mejor cuando hablemos específicamente del sistema gastrointestinal en el tercer parcial. Entonces, vean ustedes, cuando hablamos de órganos, hablamos de estos que se están mostrando en estas imágenes, ya sean la hipófisis, hipotálamo, el cuerpo, la glándula pineal, la tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas y los ovarios o testículos, según los genitales, ¿verdad? Y aquí están, ¿verdad? Vemos que eh, estas glándulas, pues producen, por ejemplo, la glándula pineal produce una hormona que se llama melatonina, y así vamos a ir viendo cada una de estas glándulas cómo van a producir ciertos tipos de hormonas. Ahora bien, como ya hemos mencionado en la clase de sistema cardiovascular
En corazón existe la función endocrina del corazón propiamente dicho, a través de estos miocardiocitos secretores que tienen la capacidad de sintetizar el péptido natriurético atrial. En el intestino, así como en otras estructuras, pues vamos a mencionar de que existen otros grupos de células difusas, ¿verdad?, que forman este sistema neuroendocrino difuso. El riñón también tiene funciones endocrinas, pero las vamos a dejar también para el tercer parcial. La grasa ya hemos visto anteriormente que también tiene funciones endocrinas, así como las gónadas, ¿ok? Pero las gónadas también va a ser un tema que vamos a postergar para el tercer parcial. Entonces, para este contenido del sistema endocrino, vamos a enfocarnos en glándulas que son puramente endocrinas. ¿Cuáles son estas? Pues son el hipotálamo, la hipófisis, la glándula pineal, la tiroides, la glándula paratiroides. Vamos a hablar también de las glándulas suprarrenales, así como de los islotes de Langerhans en el páncreas. Bien, entonces vamos a hablar de las hormonas. Las hormonas hay que saber que son estas moléculas de señalización conocidas como mensajeros químicos que son producidos en estas glándulas endocrinas y que se tienen que desplazar a través del torrente sanguíneo para llegar a sus órganos blancos. Algunas de estas hormonas no solamente se desplazan a través del torrente sanguíneo, sino que también lo pueden hacer a través de vías neurales específicas y son liberadas a través de vesículas sinápticas, como vamos a ver después en las vías conocidas como vías cortas. Vamos a clasificar a las hormonas en tres tipos. Hay un grupo de hormonas que se llaman hormonas derivadas de aminoácidos y estas usualmente son hormonas hidrosolubles. Y pues aquí vamos a mencionar la T4, que es una hormona producida en la glándula tiroides, conocida también con el nombre de tiroxina. La ADR, que es una especie de hormona liberadora, adenocorticotropa. Bueno, estas hormonas son prácticamente derivadas de aminoácidos específicos que a través de una serie de cascadas moleculares o reacciones químicas cortas de adhesión o de corte de cadenas de aminoácidos, pues entonces pueden sintetizar estas hormonas derivadas de aminoácidos. Luego tenemos otras hormonas cortas o un poco más largas en el caso de las proteicas, conocidas también como polipeptídicas. Estas son muy hidrosolubles porque básicamente son proteínas y obviamente van a estar constituidas únicamente por aminoácidos, formando, ¿verdad?, cadenas cortas que en algunas ocasiones se pliegan y forman enlaces múltiples entre los mismos aminoácidos. Y mencionamos algunas como por ejemplo la insulina, el glucagón o la hormona folículo estimulante. Luego mencionamos, por ejemplo, los derivados de esteroides, que estas son hormonas propiamente liposolubles, es decir, que son hidrofóbicas, y algunas de estas también son derivadas de ácidos grasos. Y mencionamos aquí, por ejemplo, la testosterona, los estrógenos y la progesterona, y casualmente estas hormonas son producidas en las gónadas. Pero también existen otras hormonas esteroideas, las que se producen en la glándula suprarrenal, como por ejemplo los corticosteroides, el cortisol, ¿verdad? Son eh, eh, hormonas derivadas específicamente de esteroides. Entonces vean ustedes cómo estas hormonas son sintetizadas en una célula, que sería la célula obviamente que va a enviar la señal, y van a ser liberadas usualmente por vesículas. Estas vesículas son vesículas sinápticas, perdón, son vesículas que contienen gránulos secretores, así como lo vemos acá, y liberan su contenido que posteriormente entra a los vasos sanguíneos a través de las fenestras capilares y estas viajan a través del torrente sanguíneo, así como se muestra aquí en la imagen. Vemos que luego de que llegan a la célula diana, esta se va a unir a un receptor, dependiendo de dónde se encuentra este receptor, pues va a desencadenar una serie de respuestas químicas adentro de la célula. Por ejemplo, vemos este es un receptor específico para una hormona X que tiene su receptor a nivel de la membrana celular. Entonces, luego de que la hormona llega y se une a este receptor, esta unión de la hormona al receptor de la hormona específica va a permitir el acoplamiento de una proteína que se llama proteína G.
Cuando ocurre el acoplamiento de la proteína G, ven ustedes que se permite lo que es el proceso de la fosforilación del GTP, que es una molécula que se llama guanosin trifosfato. Y cuando esto ocurre, va a permitir la posterior disociación de la proteína G, de la cual se va a separar una de las tres fracciones. Valga la aclaración, ¿verdad? La proteína G está constituida por tres fracciones, una que se llama alfa, beta y gamma. Entonces, esta asociación con esta unión de este receptor va a permitir de que la fracción alfa, que es específicamente esta que se ve en verde acá, se separe y posteriormente se una a una proteína transmembranal que usualmente tiene la función de una enzima. Y esta, pues, de aquí en adelante va a desencadenar una serie de reacciones químicas hacia la parte más interna de la célula, conocidas como mensajes químicos a través de la vía del segundo mensajero. Luego, bueno, esto puede ocurrir en algunas ocasiones. Usualmente esta enzima va a ser una enzima conocida como adenilato ciclasa o ciclasa de adenilato, que es un juego de palabras, que va a permitir la formación de AMP cíclico y obviamente esto va a conllevar a una serie de reacciones químicas que no vamos a profundizar, pero que al final sí quiero que conozcan que va a producir una respuesta celular específica, ¿ok? Vean ustedes, todo comenzó aquí cuando la hormona se unió al receptor, desencadenó una serie de vías, de mensajeros químicos que conlleva a una respuesta celular. ¿Ok? Todos estos mensajeros y todas estas vías ustedes la van a conocer mejor cuando lleven sus clases de fisiología. En el caso de algunas hormonas, como por ejemplo hormonas peptídicas, algunas hormonas peptídicas llegan y se unen directamente a su receptor de membrana, que va a permitir la función y el acoplamiento de la proteína G y posteriormente va a activar segundo mensajero conocido con el nombre de fosfolipasa C. Y en algunas ocasiones esta fosfolipasa C, a través de otras vías, puede activar otras moléculas, como por ejemplo el inositol 3-fosfato o el diacilglicerol, dependiendo, ¿verdad? Y en algunas ocasiones puede inducir activación de la síntesis proteica a través del retículo endoplásmico rugoso, que va a conllevar a una respuesta celular específica, o simplemente en algunas ocasiones a este retículo endoplásmico rugoso, la liberación de calcio, que también puede llevar a otras respuestas específicas. Como les digo, esto habría que conocer cuál es el tipo de hormona específica para ver cuál es la vía que va a conllevar para el tipo de respuesta celular. Esto lo estamos viendo de manera general para que ustedes conozcan más o menos y tengan una introducción a la fisiología de cómo actúan las hormonas en la célula. En algunas otras ocasiones tenemos hormonas como por ejemplo las hormonas lipofílicas o las que tienen afinidad a los lípidos. Estos casualmente entran a la célula a través de difusión de la membrana celular y se unen a receptores que se encuentran específicamente en el citoplasma. Se llaman receptores citoplasmáticos. Los receptores citoplasmáticos, al unirse a la célula, posteriormente son llevados a través del poro nuclear, formando obviamente este complejo hormona-receptor que posteriormente va a tener sus efectos a nivel de la célula. ¿Ok? Estas son, como por ejemplo, las hormonas que son derivadas de esteroides. Y tenemos otras hormonas que son lipofílicas, como por ejemplo algunas hormonas tiroideas o algunos estrógenos, que tienen específicamente receptores nucleares. Vean ustedes que la hormona entra a través del poro nuclear y se une a un receptor adentro del núcleo, ¿verdad? Y esto entonces va a desencadenar también una serie de respuestas celulares que tienen que ver básicamente con la unión de este complejo hormonoreceptor a la hebra del ADN. Y es aquí entonces donde van a conllevar a la síntesis, por ejemplo, de un ARN mensajero que posteriormente va a codificar para una proteína o para un estímulo específico según la hormona que esté actuando. Entonces, estos son los mecanismos de manera general para que entendamos mejor cómo actúan estas hormonas. Ahora vamos a entrar específicamente a hablar de los órganos, y quiero que subrayen órganos neuroendocrinos, ¿ok? Los órganos neuroendocrinos, vamos a hacer hincapié en el hipotálamo, en la hipófisis, en la glándula pineal, ¿ok? Que son los principales órganos neuroendocrinos como tal, ¿verdad? Aunque sabemos de que el sistema neuroendocrino puede tener un componente difuso, que es lo que hemos mencionado, el primer parcial. Entonces, bien, empezamos a hablar de esto que se llama sistema hipotálamo-hipófisis. El sistema hipotálamo-hipófisis obviamente va a estar constituido por una serie de vías
que comunican el hipotálamo con la hipófisis. Hay que saber que el hipotálamo se encuentra, obviamente, inmediatamente arriba y está constituido por una serie de núcleos, que son cuerpos neuronales, que tienen la capacidad de sintetizar algunos factores que se conocen con el nombre de factores liberadores. Y entonces, bueno, aquí lo vemos. Sepamos de que el hipotálamo obviamente va a corresponder al área o la zona que se encuentra justamente en el suelo del diencéfalo, más o menos por acá, y que va a estar constituido obviamente por los núcleos hipotalámicos, ¿ok? Que son todos estos agregados neuronales que van a tener una gran cantidad de vasos sanguíneos y que estos vasos sanguíneos obviamente, aparte de dar la irrigación, pues va a tener la función de distribuir ciertas hormonas, ¿ok? Pero lo que quiero que sepan más que todo es que a nivel de aquí, de esta zona del hipotálamo, estos cuerpos neuronales en la mayor parte o en la mayor cantidad, emiten acciones que van a viajar a través del infundíbulo de la hipófisis y se van a establecer hacia la región posterior de la hipófisis. Aquí también tenemos otro grupo de células que tienen funciones neuroendocrinas que usualmente se encuentran por detrás de la barrera hematoencefálica y que van a producir estas secreciones que van a ser liberadas, obviamente, a estos componentes eh, vasculares. Entonces, estos factores son conocidos como hormonas liberadoras o factores liberadores que en algunas ocasiones también tienen funciones inhibitorias. Y porque están aquí cerca entre esto que es el hipotálamo y esto que es la hipófisis, la cercanía que hay entre estas dos, se sabe que tienen un estímulo o una función sumamente corta. Es decir, es como van a viajar de esta región del hipotálamo a la hipófisis de alguna forma, entonces es muy importante que vean que van a tener una vida media pues, muy corta. Entonces, por eso se sabe que tienen un tiempo de respuesta muy corto, que en algunas ocasiones pues únicamente va a durar segundos. Entonces, va a ser transmitida, obviamente, a través de los axones, en algunas ocasiones a la neurohipófisis, o por el torrente sanguíneo a través del sistema vascular que vamos a conocer posteriormente. Vamos a ver ciertas particularidades que permiten, obviamente, eh, la diferenciación de dos sistemas a nivel de lo que es el sistema hipotálamo-hipófisis. El primer sistema lo vamos a conocer como sistema hipotálamo-neurohipófisis, que es específicamente estos núcleos que se van a formar aquí en, la, en el hipotálamo, que van a emitir los axones y que se van a derivar específicamente a la región posterior de la hipófisis. Y existe el segundo sistema que se llama sistema hipotálamo-adenohipófisis, que en este caso va a liberar las hormonas a través de la barrera hematoencefálica y va a circular a través de los capilares de la circulación porta hipofisiaria para posteriormente unirse a receptores a nivel de la porción anterior de la glándula hipófisis. Entonces son estos dos sistemas que tenemos que conocer y vean ustedes que esta organización celular, vascular y neuronal específica, pues permite de que existan funciones muy cortas o ultracortas entre estos dos órganos, ¿verdad? Entre el hipotálamo como tal y la hipófisis. Y bueno, para esto entonces existen los mecanismos de retroalimentación, que son sumamente importantes cuando estamos hablando principalmente de este sistema hipotálamo-hipófisis, que posteriormente va a interactuar con otro órgano endocrino, como por ejemplo la glándula tiroides. Vean ustedes que puede ser un mecanismo de retroalimentación positivo cuando mencionamos que una hormona tiene poca concentración para estimular una célula blanco, entonces esta libera una señal que hace que se aumente la secreción de esta hormona. Por ejemplo, si en la sangre hay pocas concentraciones de hormona tiroidea, esta poca concentración de hormona tiroidea de alguna u otra forma va a estimular a que se libere mayor cantidad de hormonas estimulantes para que se sintetice mayor cantidad de hormona tiroidea. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el hipotálamo después va a activar a la hipófisis para que la hipófisis libere hormonas. Vean ustedes, el hipotálamo va a formar hormonas que se llaman hormonas liberadoras. Las hormonas liberadoras van a activar la
a la hipófisis, específicamente a la porción anterior de la hipófisis, para que ésta liberen hormonas trópicas o conocidas como hormonas estimulantes. Y estas hormonas estimulantes posteriormente van y viajan a la glándula endocrina como tal, como por ejemplo la glándula tiroides, para que ésta libere esta hormona. Entonces, esta hormona, que ahora ya está aumentada, o sea que hay grandes cantidades de esta hormona secretada específicamente por esta glándula endocrina, viene a ejercer un efecto de retroalimentación negativa. En este caso, ¿verdad? Una vez que la hormona activa ya se une a la célula blanco, entonces se va a generar una respuesta que es una respuesta negativa o una respuesta inhibitoria que hace que esta hormona inhiba las vías de retroalimentación positiva. Entonces va a ejercer como una especie de retroalimentación. ¿Por qué? Porque ya hay grandes cantidades de esa hormona y ya no necesita más. Entonces, estas vías de retroalimentación negativa, vean ustedes que pueden ser, por ejemplo, si la hormona puede actuar directamente inhibiendo a las células de la hipófisis a través de un sistema de retroalimentación que se llama sistema de retroalimentación largo. O este que es el ultra largo que viaja hasta el hipotálamo para inhibir al hipotálamo a que ya no sintetice hormonas liberadoras. O en el caso, ¿verdad?, de que ya se estén sintetizando estas hormonas, por ejemplo, la hormona liberadora, de alguna u otra forma, puede ejercer un mecanismo de retroalimentación negativo de tipo ultra corto por la distancia a la que se encuentra del hipotálamo. O en el caso de las hormonas trópicas o estimulantes, pueden ejercer un mecanismo de retroalimentación negativo, pero corto por la distancia, obviamente, a la que se encuentra con el hipotálamo. Entonces vean ustedes que esto también se los estoy explicando de manera general. Para esto hay que conocer otra serie de especificaciones más para entender mejor estos sistemas de retroalimentación a nivel de este eje hipotálamo, hipófisis y glándula, dependiendo la glándula de la que estemos hablando. Yo les ponía el ejemplo de la tiroides, pero existen otras glándulas que posteriormente ustedes van a ir conociendo y en esta clase vamos a mencionar algunos ejemplos. Entonces vamos a hablar ahora específicamente de la hipófisis. Recuerden que desde el punto de vista anatómico, la hipófisis es una glándula pues muy pequeña que se encarga de sintetizar una serie de hormonas, ¿ok? Y que va a estar constituida por dos porciones que tienen un origen embriológico completamente diferente. Y se va a situar en este espacio que recibe el nombre de silla turca, que se encuentra en el esfenoides, y aquí a este nivel va a estar cubierto y cerrado por un agujerito que se conoce con el nombre, ¿verdad? Bueno, o que va a estar constituido, que va a estar formado por un tejido conectivo, que es una dura madre, tejido conectivo de las meninges, y va a formar ese agujerito, ¿verdad? Que va a formar una especie de diafragma que recibe el nombre de diafragma celular. Bueno, esta realmente es una pequeña masa, ¿verdad? Una pequeña glandulita que tiene esta porción que se mira más gris, y es la porción anterior, que también es conocida como adenohipófisis, y luego tenemos una porción posterior, que es esta que está acá, y es conocida con el nombre de neurohipófisis. La neurohipófisis está conectada con el hipotálamo a través de este tallo o esta porción que es conocida con el nombre de infundíbulo. Desde el punto de vista embriológico, ambos componentes son procedentes de dos regiones completamente diferentes. Este es procedente de ectodermo, de la cavidad oral, y este es procedente de ectodermo del tubo neural, obviamente del lugar donde ocurrió la formación del sistema nervioso central. Es muy importante también que sepan que esta, pues, usualmente tiene un tamaño de 1 por 1 centímetro, ¿verdad? Esto puede variar un tanto, pero este es el tamaño usual que va a tener la glándula hipófisis, y aquí podemos observar las porciones, ¿verdad? Recuerden que la hipófisis tiene la capacidad de sintetizar una gran cantidad de hormonas, y estas hormonas son sumamente importantes porque no solamente van a regular el metabolismo como tal, ¿ok? No van a regular, sino que van a estar o van a interferir, por ejemplo, en el crecimiento, van a interferir en otras funciones
como por ejemplo los líquidos, ¿verdad? La regulación de los líquidos, la regulación de la presión arterial, la regulación de la lactancia, etcétera. O sea que hay una gran cantidad de funciones que vamos a ir conociendo a medida entendamos mejor esto de las glándulas en el organismo. Entonces, bien, continuando con esta parte de anatomía y de localización, veamos que la glándula hipófisis va a tener una serie de limitaciones o limitantes. Vamos a conocer como límites de la glándula hipófisis. Hacia la porción rostral tenemos el quiasma óptico, que aquí se mira claramente, ¿verdad? La porción rostral. Hacia las partes laterales, cuando ya se divide el quiasma óptico, obviamente va a formar los tractos ópticos, que van a estar más o menos en estas direcciones. La porción caudal va a tener los cuerpos mamilares, que sería la porción posterior. Aquí lo vemos. Y bueno, ya dijimos que arriba está propiamente el hipotálamo y abajo tenemos el hueso de, del esfenoides, ¿verdad? La silla turca. Aquí vemos más claramente que la adenohipófisis va a estar constituida por una porción de mayor tamaño, que es una porción como abombada, que va a usualmente a distenderse hacia la parte anterior, que es conocida con el nombre de par distal o parte distal. La par distal es donde encontramos la mayor cantidad o la mayor masa de células funcionales, obviamente que van a sintetizar hormonas. Luego tenemos una parte infundibular o parte tuberal, o conocida también con el nombre de pars tuberalis, que va a abrazar parcialmente el infundíbulo de la porción de la neurohipófisis. Y tenemos otra parte que se encuentra hacia la parte de la unión con la neurohipófisis, que es conocida como pars media o parte intermedia, que aquí se señaliza con esta coloración amarillenta, que obviamente va a separar a la neurohipófisis. Esta parte anterior, desde el punto de vista embriológico, es procedente del epitelio de la cavidad bucal. Esto no lo olviden, ¿verdad? Y la parte posterior, vean ustedes cómo continúa como parte de trayecto del hipotálamo, que obviamente va a formar esta eminencia posterior, que va a estar constituida por dos partes, específicamente esta de acá, que es la pars neuralis o lóbulo neural o parte nerviosa. Y luego tenemos el infundíbulo, que a su vez va a estar constituido por la pars medialis, que es justo donde se une acá a este nivel, y luego el infundíbulo propiamente dicho, o la prolongación infundibular, o también el tallo, así lo pueden llamar. Entonces, estas son las regiones desde el punto de vista anatómico por el cual nosotros podemos caracterizar la glándula hipófisis. Ya dijimos que mide más o menos 1 por 1 centímetro, puede llegar a tener un grosor de 0.5 centímetros y un peso de 0.5 gramos, y un poquito más en mujeres, principalmente si se encuentran en estado de la lactancia o en el estado del embarazo. Durante el embarazo normalmente aumenta de tamaño porque aumenta la cantidad de células basófilas que sintetizan estas hormonas estimulantes, ¿no? Hay que saber de que en la hipófisis existe algo que se llama sistema Porta y que es muy similar al que encontramos a nivel de, por ejemplo, el glomérulo o a nivel de, el hígado. ¿Ok? Solo quiero que sepan que normalmente una arteriola, si recuerdan el sistema vascular, cuando mencionábamos la formación de los capilares, una arteriola se dividía para formar capilares y posteriormente estos capilares van a formar una vénula y esta vénula va a ir creciendo. En el caso de un sistema porta, vean ustedes que va a diferir en el sentido de que una arteriola va a formar capilares, luego estos capilares van a formar una vena, en el caso, por ejemplo, de la hipófisis, y posteriormente esta vena se va a volver a dividir para formar nuevamente capilares. Vean ustedes que en dos ocasiones este trayecto vascular formó capilares para posteriormente volver a formar otra vena. ¿Ok? Esto no ocurre normalmente y solamente ocurre en los lugares en los cuales hay un sistema porta. Y en la hipófisis, como les digo, es un lugar donde existe el sistema porta.
¿Por qué? Bueno, vemos que la irrigación de la hipófisis es dada principalmente por dos arterias, una arteria hipoficiaria superior y una arteria hipoficiaria anterior. Todas son, toda esta sangre es procedente de la vena, perdón, de la arteria carótida interna. Entonces ven ustedes cómo la arteria hipoficiaria superior más que todo entra por la porción superior cerca de la pars medialis del infundíbulo, ¿verdad? En este caso, de la porción aquí superior del infundíbulo, donde se une con el hipotálamo. Y aquí encontramos algunas uniones o algunas terminales axónicas que permiten la difusión de ciertas hormonas. Entonces aquí se va a formar un primer plexo capilar conocido como plexo capilar primario que se encuentra en la parte superior del infundíbulo, ¿ok? Luego este plexo capilar primario, vean ustedes que va a formar venas conocidas con el nombre de venas portas. Y a través de estas venas portas es que llegan estos capilares, vamos a decir, estos capilares, esta sangre que a este nivel va a recoger las hormonas que son liberadas en estos axones y va a viajar a través de la vena porta para posteriormente formar nuevamente otro plexo, ¿ok? Recuerden que en esto consiste el sistema porta hipoficiario. Entonces, este sería el plexo capilar secundario que va a estar localizado en la pars distalis de la adenohipófisis. Y de esta manera, las hormonas que se liberaron en los núcleos hipotálamo hipofisiotrópicos que van a liberar estos factores liberadores, valga la redundancia, se van a absorber en estos capilares fenestrados del plexo capilar primario, van a viajar a través de la vena porta para posteriormente salir y unirse a las células de la adenohipófisis para que estas células se activen y puedan liberar factores estimuladores. Entonces, de esta manera, luego estas células liberan factores estimuladores que salen a través de las venas hipoficiarias que se distribuyen hacia los senos de la dura madre. Entonces, esto es lo que ocurre desde el punto de vista de la circulación de la arteria hipoficiaria superior. Pero también en el caso de la arteria hipoficiaria inferior, vean ustedes que entra hacia la región posterior y principalmente se distribuye en la neurohipófisis, donde terminan estos dos o los trayectos de estos axones, de estos dos núcleos que encontramos hacia la parte del hipotálamo. ¿Cuáles son estos núcleos? Estos núcleos son conocidos con el nombre de núcleo supraóptico porque se encuentra justo arriba del quiasma óptico y tenemos este otro núcleo que se llama núcleo paraventricular que se encuentra cerca hacia los lados de las paredes ventriculares. Y ambos envían sus axones que terminan justo a la parte nerviosa de la neurohipófisis, donde se forma este plexo capilar que va a estar constituido por una red de capilares fenestrados que posteriormente van a salir a través de venas hipoficiarias que también van a drenar a los senos de la dura madre. Entonces, de esta manera, las hormonas que son producidas en núcleos supraópticos y paraventriculares van a viajar desde el hipotálamo y van a ser secretados en la neurohipófisis y de esta manera es como van a ser distribuidos hacia la circulación sanguínea. Entonces, esto es importante para que entendamos desde el punto de vista fisiológico cómo actúan las hormonas liberadoras, las hormonas estimulantes y cómo ocurre la liberación de las hormonas de la neurohipófisis. Y bueno, esto es lo que miramos desde el punto de vista histológico. Vamos a ir conociendo ya la histología que vemos en infundíbulo, que básicamente son axones que se introducen a la neurohipófisis. Y aquí vemos la parte de la adenohipófisis, que desde el punto de vista histológico es muy diferente a la neurohipófisis. Y aquí se logra identificar un poco de la parte intermedia de la adenohipófisis. Bueno, vamos a hablar específicamente de la adenohipófisis y recordemos que eh, la parte más grande o más celular, por decirlo así, es la pars distal. Toda esta pars distal va a estar revestida o cubierta por una cápsula que va a estar constituida por tejido conectivo denso y regular, que a su vez va a enviar una gran cantidad de fibras reticulares. Estas fibras reticulares entonces se van a encargar de formar el estroma de la adenohipófisis, ¿ok? Y esto quiero que lo subrayen.
Recuerden que estas fibras reticulares van a permitir que las células se organicen en cordones, ¿ok? Únicamente que estos cordones van a ser cordones tortuosos, sumamente irregulares, que cuando los vemos en la histología, obviamente vamos a ver los cordones seccionados por mitad o de manera oblicua. Y van a sustentar entonces a las células que se encuentran adentro de los cordones, que son conocidas como células parenquimatosas, y obviamente a todo el sistema de capilares que va a este nivel, van a formar capilares de tipo fenestrados y sinusoidales. ¿Ok? Las células parenquimatosas de la adenopófisis van a ser de dos tipos. Las células conocidas como células cromófilas, que quiere decir que captan colorantes. Cromo significa color y fila hace referencia a afinidad. Y cuando hablamos entonces de las células cromóforas, vamos a ver que hay células que se pintan de color acidófilo, entonces son conocidas como células acidófilas. Y luego tenemos a las células que son basófilas. Luego hay otro grupo de células parenquimatosas que no se colorean ni acidófilas ni basófilas, entonces son conocidas como células cromóforas. Quiere decir que tienen gránulos, pero que no se van a colorear con las tinciones de rutina, que en este caso sería hematoxilina y eosina. Entonces, las células acidófilas son las células que más comúnmente encontramos en la adenohipófisis, son las más comunes. eh, y las vamos a separar específicamente en dos subcategorías. La primera se llaman células somatotropas. Las células somatotropas tienen la función de liberar una hormona que se llama somatotropina o también hormona de crecimiento. Luego tenemos la otra que se llaman células mamotropas, ¿ok? Que van a liberar una hormona que se llama prolactina. Entonces, estos son los dos tipos de células acidófilas. Luego tenemos la otra subcategoría que son las células basófilas. Recuerden que esta va a tener gránulos que se van a ver más morados, ¿ok? O que van a tener una basofilia mayor en comparación a las acidófilas. Y aquí tenemos tres tipos de células. ¿Cuáles son estas células? Las primeras se llaman corticotropas, ¿ok? Las células corticotropas tienen la capacidad de liberar hormonas como por ejemplo la adenocorticotropa, la propiomelanocortina y la lipotropa. La siguiente categoría de células basófilas se llaman células tirotropas, que tienen la capacidad de liberar una hormona que se llama tirotropina. Y por último tenemos las células que son conocidas como células gonadotropas, que tienen la capacidad de liberar hormonas folículo estimulante y hormonas luteinizantes. ¿Ok? Entonces, estas son las categorías en las cuales vamos a clasificar a las células de la adenohipófisis. Y vean que nosotros, desde el punto de vista histológico, podemos decir son acidófilas o son basófilas, pero realmente estas células nosotros las podemos diferenciar específicamente a través de estudios de inmunohistoquímica, específicamente para cada una de las hormonas que contenga en su citoplasma. Por ejemplo, las hormonas de crecimiento, vemos que van a marcar cierto grupo de células. Aquí tenemos las hormonas del ACTH, por ejemplo, las hormonas luteinizantes o las células que tienen hormona TSH o tirotropa. Entonces, eh, desde el punto de vista ultraestructural, estas células casi siempre son células poliédricas eh, y son muy similares unas con otras. En su interior, bueno, el núcleo casi siempre va a estar orientado de manera excéntrica, va a tener abundante eucromatina, porque obviamente van a sintetizar en algunas ocasiones hormonas que son proteicas o polipeptídicas, y en algunas otras ocasiones las hormonas pues van a ser sintetizadas por otra vía, entonces los núcleos pues no siempre van a tener esta gran cantidad de eucromatina. Lo que sí quiero que recuerden y que nunca olviden es que el citoplasma tiene una gran cantidad de gránulos y en estos gránulos es donde encontramos obviamente estos productos de secreción o estas hormonas. Aparte va a haber gran cantidad de mitocondrias, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi,
así como ribosomas. Aquí vemos algunas células, por ejemplo, este es el núcleo de una célula somatotropa. Vemos que existe un nucleolo que desde el punto de vista ultraestructural es muy definido, aunque en la histología no sea tan claro. Aquí se están señalando, bueno, se ve el complejo de Golgi, que es muy grande, muy marcado, y se ve obviamente todas estas vesículas o estos gránulos que son los gránulos secretores. Aquí vemos, esta es una somatotropa, ok, una célula somatotropa, y aquí vemos una célula gonadotropa. Aquí se logran ver algunas mitocondrias y aquí se logran identificar todos estos gránulos que son los gránulos secretores que van a liberar estas hormonas. Entonces, bueno, aquí vemos nada más una fotografía solo para saber cómo se organizan mejor los cordones. Aquí vemos un cordón cortado justo probablemente en un trayecto tortuoso. Vean ustedes cómo forma este trayecto. Aquí vemos los capilares sinusoidales. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo este cordón hace un pliegue más o menos de esta forma. Y adentro se van a disponer las células cualquier tipo de célula, por ejemplo, estas que se miran más rosaditas, serían las células acidófilas, las vemos claramente. Aquí vemos algunas células basófilas, obviamente que tienen este citoplasma que tiene gránulos basófilos, y aquí vemos algunas células cromóforas. Este es un ejemplo de una célula cromófora que se mira clarita, clarita. Esta es una tinción muy bonita para resaltar estos tipos de células en hipófisis y es conocida como, es una tinción de cristal escarlata que utiliza colorantes como azul de anilina y, y el amarillo de Martius, ¿verdad? Solo para que la conozcan. Aquí seguimos viendo a las células. Aquí vemos a las células acidófilas, núcleos rosados. Estas son células basófilas que tienen tendencia a verse basófilas. Acá hay más células acidófilas. Y aquí obviamente los capilares. Este capilar se mira sumamente dilatado y grande. Probablemente sea un capilar eh, sinusoidal, pero vemos otros capilares más pequeños que probablemente sean capilares de tipo fenestrado. Aquí vemos la circulación, la vasculatura, ¿verdad? Para que recuerden que es un órgano sumamente vascularizado. Aquí se logran identificar muy bonito los cordones de cómo se disponen las células en, en la disposición, ¿verdad?, de las linfófisis. Aquí logramos identificar los capilares, muy vascularizados. Y aquí están los cordones de células. Aquí se miran mejor las células acidófilas. Y por aquí se logran identificar algunas células basófilas. ¿Ok? Estas de acá, por ejemplo, son células basófilas. Y vean ustedes que llama la atención que en la parte distal de la adenopófisis, las células acidófilas se agrupan en cordones donde hay mayor cantidad de células acidófilas, aunque también pueden haber células cromófobas y basófilas, pero en esa región va a haber mayor cantidad de células acidófilas y las células basófilas hacen lo mismo en ciertas regiones. Pero recuerden de que las que más comúnmente vamos a observar son las células acidófilas. Bueno, aparte de las células que ya hemos mencionado, también en la adenopófisis existen otras células conocidas con el nombre de células folículo estrelladas, ¿ok? Estas son unas células muy interesantes porque tienen cierta función fagocítica, ¿ok? Y van a formar parte de estos sistemas foliculares que más que todo tienen la capacidad de estar fagocitando el resto de estas células después del subproceso de granulación, aunque su función específica todavía es incierta. Las células, pues más que todo, destacan en la pars distalis, ¿verdad? Son células que también tienen múltiples prolongaciones de citoplasma y en el caso de la estructura, o mejor dicho, desde el punto de vista ultraestructural, estas células pues van a tener un citoplasma libre de gránulos, van a haber abundantes lisosomas, tienen un sistema endomembranal pues desarrollado, así como muchas mitocondrias, ¿ok? Y en algunas ocasiones se ha
aludido también la función de sostén a la célula folículo estrellada de la adenohipófisis. Bueno, las siguientes células son las células cromófobas. Estas células tienen un citoplasma muy escaso. Casi siempre se va a ver como muy claro, ¿verdad? Sí se logran identificar algunos bordes citoplasmáticos porque obviamente tiene algunos organelos que de alguna u otra forma se van a colorear, pero no se van a colorear ni basófilos ni acidófilos, ¿verdad? Sino que van a tener una tinción un tanto neutra o simple y sencillamente ausencia de tinción. Entonces, estas células pues poseen realmente un número muy pequeño, por decirlo así, de gránulos secretores, pero estos gránulos no van a captar ningún tipo de colorante, como les decía, ¿verdad? Por eso son catalogados como células cromófogas. En algunos libros hacen alusión a que estas células cromófogas son células regeneradoras o que podrían tratarse de células madre que tienen la capacidad obviamente de formar nuevas células, en este caso de las cromófilas. Ok, continuando con la adenohipófisis, hablamos de la pars intermedia. Ok, la pars intermedia, vamos a ver que hay una gran cantidad de derivados de lo que conocemos como derivados de la bolsa de Raphke. Formando una especie de quistes, que aquí lo vemos muy claros. Estos son quistes de aspecto coloidal o de aspecto folicular, que recuerdan en algunas ocasiones a los quistes o las vesículas o a los folículos de la glándula tiroides. Y que van a estar revestidos por un epitelio, casi siempre un epitelio cúbico, que va a tener cierta cantidad de células basófilas, ¿ok? Estas células basófilas también se organizan entre en medio del tejido conectivo y los capilares, y estas células basófilas en esta porción van a recibir el nombre de células melanotropas. ¿Ok? Las células melanotropas van a sintetizar una hormona que es conocida con el nombre de propiomelaanocortina o POMS. ¿Ok? La POMS, eh, pues sabemos que es un precursor de hormonas que va a sintetizar otras hormonas a partir de ella y va a favorecer la síntesis principalmente de una hormona que se llama hormona estimulante del melanocito de tipo alfa, así como puede sintetizar otras hormonas estimulantes de melanocitos, también puede liberar beta endorfinas, corticotropina y otra hormona que se llama hormona lipotropa o lipotropina. La otra porción de la adenohipófisis, recuerden que es la pars tuberalis o la pars tuberosa, que esta envuelve parcialmente el infundíbulo, ¿ok? Pero no parece tener una síntesis activa de hormonas a partir de estas células. Entonces, básicamente las células funcionales de la adenohipófisis se van a organizar específicamente en la pars distales. Bueno, continuando entonces, hablemos de la neurohipófisis. La neurohipófisis, recuerden que tiene estas porciones, que serían la eminencia media, la prolongación infundibular o el tallo, y la pars nerviosa o pars neuralis hacia la parte posterior. Eh, Recuerden que esto casi siempre va a estar constituido por estos tractos nerviosos, que son axones procedentes de estos dos núcleos, que sería el supraóptico y del núcleo paraventricular. Ambos núcleos van a producir dos hormonas. Dos hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas? La hormona que se llama oxitocina y otra hormona que se llama hormona antidiurética. Pero el núcleo supraóptico principalmente va a sintetizar la hormona antidiurética y el núcleo paraventricular principalmente va a sintetizar la oxitocina. Cada una tiene funciones muy diferentes, pero ambas están relacionadas a la neurohipófisis. Aquí vemos que la neurohipófisis, pues, bueno, vemos que se desarrolla específicamente del hipotálamo y a través de él se van a formar estas vías, ¿verdad? Que forman la vía hipotálamo hipofisiaria, donde van a liberarse el producto de secreción de los dos núcleos que ya mencionamos, ¿ok?
Cuando les digo liberar, es que sí, se va a liberar. Aquí no se va a sintetizar ninguna hormona. ¿Dónde se van a sintetizar estas hormonas? Se van a sintetizar en el hipotálamo, específicamente en estos dos núcleos. ¿Dónde se van a liberar? Se van a liberar en la porción neuralis de la neurohipófisis, ¿ok? Y se van a transmitir a través del infundíbulo. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, el núcleo paraventricular, los axones viajan y terminan a través del sistema capilar de la pars neuralis y del núcleo supraóptico de igual forma lo hacen a esta región. En la neurohipófisis existen unas células que son células que recuerdan a las células de la glía, que recuerden que son células, unas células de sostén que se van a encargar de abrazar estos axones, pero no van a formar mielina como tal, ¿verdad? Recuerden que estos van a ser axones amielínicos que van a estar rodeados únicamente por estas células que reciben el nombre de pituicitos. ¿Ok? Entonces, los pituicitos se sabe que son células similares a las células de la glía porque en su citoplasma todavía tienen aquella proteína que mirábamos en las células de la glía que se llamaba proteína gliofibrilar ácida. ¿Ok? A medida los axones van bajando a través del tallo o del infundíbulo de la neurohipófisis, se van a formar unas especies de dilataciones que van a tener en su interior una gran cantidad de gránulos secretores de estas hormonas, que en este caso sería la antidiurética y de la oxitocina, dependiendo de dónde venga. Estas dilataciones axonales con estos gránulos en su interior son conocidos con el nombre de cuerpos de Hering, ¿ok? Los cuerpos de Hering entonces contienen estos gránulos que permiten el almacenamiento y la posterior liberación de las hormonas neurohipofisiarias. Bien, entonces ya dijimos que esto va a ser parte del axón, el axón procedente de estos núcleos del hipotálamo. Adentro de estos cuerpos de Hering, entonces encontramos a las hormonas neurohipofisiarias que van a estar unidas a una proteína que es una especie, es como que sea el burrito que se va a encargar de llevar la hormona. Esa proteína es una proteína de transporte de hormonas neurohipofisiarias conocida con el nombre de neurofisina. Aquí vemos entonces el capilar, en este caso sinusoidal, vemos los cuerpos de Hering y vemos a los pituicitos, los pituicitos. Todos estos son pituicitos. Y luego vemos algunos axones. Entonces recuerden que estos cuerpos de Hering tienen a las hormonas y obviamente a la proteína acarreadora de hormonas neurohipofisiarias. Y así se miran ultraestructuralmente como estas bolsas que contienen obviamente todos estos granulitos y es ahí donde se encuentran las hormonas. Este sería un pituicito y por aquí vemos un capilar. Todos estos de acá son pituicitos, recuerden, más o menos se van a ver como células de la glía, así que van a tener más o menos esa estructura. Aquí vemos los capilares y aquí vemos todos los pituicitos. Estos pituicitos se encargan de organizar todas estas fibras nerviosas. Aquí vemos fibras nerviosas y si nos vamos y si nos acercamos, obviamente vamos a identificar estas dilataciones conocidas con el nombre de cuerpo de Hering. Y más o menos esta es la conformación de cómo el núcleo supraóptico o paraventricular va a estar constituido. Aquí vemos el cuerpo neuronal con todas las características de una neurona secretora que en algunas ocasiones va a tener estas prolongaciones de citoplasma para tener contacto con epéndimo y a través de este determinar las concentraciones de iones. ¿Ok? Esto es importante, por ejemplo, para, en el caso de la hormona antidiurética, ayudar a regular las concentraciones de líquidos corporales. Entonces, este cuerpo neuronal va a formar el axón y vea cómo este axón que va a bajar a través del infundíbulo de la neurohipófisis para llegar a la pars neuralis, va entonces a formar este axón largo, donde se van a identificar los cuerpos de Hering. Recuerden que este es un axón amielínico
y los cuerpos de Hering son estas dilataciones de este axón donde se van a identificar los gránulos de secreción que va a tener a las hormonas, obviamente, ¿verdad? Y a la neurofisina. Aquí lo vemos, cómo se va dilatando hacia la parte distal, es decir, hacia la porción nerviosa de la neurohipófisis. Y aquí también podemos identificar a los pituicitos, ¿verdad? Aquí se logra ejemplificar cómo viene la hormona adherida a la neurofisina en un gránulo secretor. Y luego esto continúa bajando hasta que en la parte distal o en la porción eh, nerviosa de la neurohipófisis, una pars neuralis, se va a formar una especie de botón o terminación axonal donde se van a liberar estos gránulos secretores y posteriormente el producto de secreción va a salir a través de los capilares fenestrados que van a obviamente poner en circulación a los productos de secreción de la neurohipófisis. Entonces, con esto quiero decirles, se sintetizan estas hormonas neurohipofisiarias en el hipotálamo, pero única y exclusivamente se liberan en la pars neuralis de la neurohipófisis. Entonces vamos a comenzar a ver algunas funciones de estas hormonas según, lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? En este caso hemos terminado de ver la histología y en general la anatomía microscópica de las hormonas, perdón, de la hipófisis. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la función de estas hormonas en base a, a sus mecanismos de liberación. Y bueno, la hormona somatotropina, o también conocida con el nombre de hormona de crecimiento, bueno, esta es, recuerden de que es una hormona que se va a sintetizar específicamente en las células somatotropas, o sea, son células acidófilas. Y va a responder el estímulo, esta célula va a responder al estímulo de una hormona liberadora que se llama hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta va a ejercer un mecanismo de retroalimentación positiva sobre la célula acidófila, en este caso la somatotropa, para que libere hormona de crecimiento. ¿Ok? Esta hormona de crecimiento posteriormente va al hepatocito o a la célula del hígado, donde va a tener receptores y va a hacer que se sintetice un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento similar al de la insulina, ¿ok? O también conocido con el nombre de somatomedina C. Esta va a actuar específicamente a nivel de los cartílagos epifisiarios, en este caso de los discos epifisiarios, para favorecer el crecimiento longitudinal del hueso. Así como también estas somatomedinas van a hacer sus efectos a nivel de algunos tejidos blandos, así como el músculo, por ejemplo, o los tejidos conectivos, para que también estos crezcan y de esta manera puedan permitir el crecimiento de los individuos. Normalmente esta tiene que ser controlada. Cuando hay demasiada síntesis de este factor similar o factor de crecimiento similar a la insulina, va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa, ¿ok? Sobre sobre el hipotálamo, sobre esta hormona liberadora de hormona de crecimiento. Así como hay otros factores que también inducen a un efecto negativo o un sistema de retroalimentación negativo, como por ejemplo la presencia de otra hormona que se llama somatostatina o simple y sencillamente el aumento de la glicemia en sangre también ejercen un efecto de retroalimentación negativa sobre la hormona liberadora de hormona de crecimiento. El exceso de esta hormona en niños va a causar un síndrome o una enfermedad que se llama gigantismo. Estos niños usualmente van a medir 2 o más de 2 metros después de que crecen. Y en el caso de los adultos, como ya tienen cerrados los discos de crecimiento, va a causar una enfermedad que se llama acromegalia, que principalmente se va a manifestar como alteraciones en la columna vertebral, así como en los huesos de la cara, causando una fascia que ustedes miran a un individuo y van a decir, este paciente tiene acromegalia por un exceso de hormona de crecimiento.
La siguiente hormona es la prolactina. Recuerden que esta también es sintetizada en células acidófilas de la adenohipófisis y esta va a ser sintetizada específicamente en las células acidófilas, recuerden, ¿verdad? Como estímulo de estas hormonas liberadoras. ¿Cuáles son estas hormonas liberadoras? La primera es la hormona liberadora de prolactina o PRH, ¿ok? Estas son unas abreviaturas internacionales que deben de conocer y así muchas veces ustedes van a leer un artículo y solamente van a encontrar esto. Y esto, la PRH, entonces es una hormona liberadora de prolactina. O otra hormona que se llama hormona liberadora de tirotropina o TRH. Ambas hormonas ejercen un efecto de retroalimentación positiva sobre las células acidófilas para que éstas liberen prolactina. ¿Ok? La prolactina eh, tiene su principal efecto a nivel de la glándula mamaria, induciendo a tres diferentes estímulos como tales. El primero es la mamogénesis. ¿Qué quiere decir la mamogénesis? Es la formación de nuevos acinos mamarios para estimular el proceso de la gestación, ya sea por estrógenos y progesterona, y que obviamente estos van a actuar o van a interactuar juntos para aumentar el crecimiento de las glándulas mamarias. Luego tenemos el siguiente ítem, ¿verdad? Que está implicado como un mecanismo de acción de la prolactina que se llama lactogénesis. Y este pues va a ser después del parto, ¿verdad? Que es la producción propiamente eh, ¿cómo se llama? De la leche, ¿verdad? Del producto de secreción de la glándula mamaria. Y la galactopoiesis, obviamente, ¿verdad? Que también va a ser estimulada por eh, inmediatamente después de que ya empezó la lactogénesis para que ésta pueda ser liberada, ¿verdad? A través durante el periodo del puerperio. Quiere decir de que después del parto, incluso después los días después de que ya empezó el proceso de la formación de la leche, pues que se pueda dar este proceso de secreción de la leche, ¿verdad? Entonces vean ustedes que estos son factores importantes en los cuales interviene la prolactina. La dopamina es el principal inhibidor de la prolactina. Es decir, que si le inyectamos a una mujer dopamina o alguna sustancia que sea dopaminérgica, entonces inmediatamente se va a inhibir la producción de prolactina y por ende la lactancia pues, va a ser inhibida. Existen algunos tumores que pueden sintetizar grandes cantidades de prolactina y como sintetizan prolactina son conocidos como prolactinomas, o sea, tumores productores de prolactina y estos aparecen en la hipófisis y causan hiperprolactinemia y uno de los principales síntomas de los cuales se queja la mujer es el primero, galactorrea, quiere decir que se está produciendo demasiada leche y se está saliendo de la mama, esa mujer se va a quejar aún sin estar en un periodo de parto, ni de lactancia, ni de puerperio. Entonces, esta mujer pues va a estar eh, liberando esta leche, ¿verdad? Este producto de secreción. Y luego también se han visto relacionados, por ejemplo, la infertilidad, la amenorrea, quiere decir ausencia de un periodo o un ciclo menstrual como tal, ¿verdad? Estos son algunas correlaciones clínicas asociadas a la hipersecreción de prolactina. La siguiente serían las gonadotropas, que en este caso hablamos de la folícula estimulante y de la luteinizante. Son principalmente activadas por un factor liberador, ¿verdad? Una hormona liberadora de hormonas gonadotropas o por otra hormona que es conocida con el nombre de activina. Cualquiera de estas hormonas ejerce un efecto de retroalimentación positiva sobre células basófilas, en este caso de las células gonadotropas, para que algunas liberen la hormona folículo estimulante o estimuladora del folículo o la hormona luteinizante. Recuerden que estas tienen efectos específicos en ciertos órganos. Por ejemplo, la hormona folículo estimulante a nivel de las células foliculares del ovario va a inducir a eh, que estos folículos crezcan, ¿verdad? Después vamos a ver que existen algunos folículos que son folículos dependientes de hormona folículo estimulante, empiezan a partir del folículo secundario multilaminar, folículo primario multilaminar, folículo secundario,
¿ok? Y folículo terciario, hasta que posteriormente se convierte en un folículo independiente de hormona folículo estimulante y que posteriormente induce la ovulación. Cuando estos folículos están en proceso de desarrollo, también liberan estas hormonas que se llaman activinas e inhibinas, que también se encargan de inhibir hasta cierto punto la activación de las hormonas folículo estimulantes. En las células, en el testículo, en las células de Sertoli, también induce a que estas células se encuentren funcionales y que estén liberando algunos factores que mantienen a los espermatozoides bien nutridos, como por ejemplo la proteína captadora de testosterona, que ayuda al proceso de la espermatogénesis. En el caso de la hormona luteinizante, recuerden de que es una hormona muy importante para el pico de la ovulación y para mantener el proceso de la luteinización del cuerpo lúteo, ¿verdad? Valga la redundancia, que es el resto de células foliculares que quedaron después de la ovulación y estas adquieren una gran cantidad de receptores de hormona luteinizante para formar lo que es el cuerpo lúteo. Y en el caso del testículo, vean que las células de Leydig también tienen receptores para esta hormona luteinizante que también ayuda al proceso de la síntesis de hormonas en el caso de las células de Leydig, ¿verdad? Estimula la producción de testosterona principalmente. La ausencia de estas hormonas, de la luteinizante y de la folículo estimulante en hombres y mujeres, se ha vinculado a infertilidad, obviamente porque inhibe estos procesos que ya hemos mencionado. Luego tenemos la hormona TSH, hormona tirotropina. ¿Ok? La hormona tirotropina es liberada por las células tirotropas, o que es una célula basófila de la adenohipófisis, y que ésta va a recibir estímulos de retroalimentación positiva de una hormona que se llama TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta entonces, la TSH, va a actuar directamente sobre las células del epitelio folicular de la glándula tiroides, induciendo a que se libere hormonas tiroideas, ya sea hormonas T3 y T4, para que posteriormente estas, al aumentarse y al unirse a sus receptores periféricos, ejerzan un efecto de retroalimentación negativa sobre la TRH, que en este caso, ¿verdad? La T3 es la que metabólicamente es más funcional desde el punto de vista biológico sobre los tejidos. Luego hablábamos de la propiomelanocortina. Recuerden que la propiomelanocortina es una prohormona que se va a liberar de estas células de la parte intermedia, que son células basófilas, ¿verdad? Que son conocidas como células melanotropas, recuérdenlo, que a su vez, ¿verdad? Va a ser una cadena larga que después se va a segmentar, va a liberar péptidos, ¿verdad? Este es un péptido terminal que se desconoce. El péptido señal se va a romper, se va a eliminar, y a partir de esta propia melanocortina se van a formar otros fragmentos, como por ejemplo la ACTH o la hormona beta-lipotropa. De la ACTH se va a desdoblar otras dos hormonas que principalmente, en este caso la que más nos interesa, es la hormona estimulante del melanocito alfa y que esta va a estimular a los melanocitos en la epidermis a que sinteticen mayor cantidad de melanina. Y bueno, en el caso de la hormona beta-lipotropa se puede diferenciar o puede escindir en dos moléculas que serían la beta-endorfinas y la hormona gamma-lipotrofa, ¿verdad? Que esta a su vez va a sintetizar hormona estimulante del melanocito de tipo beta. Estas dos hormonas, principalmente la tipo beta, van a activar, ya les dije, ¿verdad? Los melanocitos para que se encarguen de sintetizar melanina, ¿verdad? Y que se mantengan como células activas en la epidermis. La hormona ACTH o la hormona adenocorticotropa, esta va a ser eh, estimulada, vean que se va a liberar en las células corticotropas de la parte distales de la adenohipófisis y va a responder a estímulos de retroalimentación positiva por, eh, por esta hormona liberada en el hipotálamo que se llama hormona liberadora de corticotropina. Esta se va a estimular principalmente por el estrés, las bajas concentraciones de cortisol y por la vasopresina. Esta entonces va a activar para que se libere ACTH y que posteriormente esta se una a receptores a nivel de la glándula suprarrenal para que en la glándula suprarrenal se liberen estas hormonas, la aldosterona, los andrógenos y el cortisol.
Vean que de estas, la metabólicamente más activa es el cortisol, que aparte de hacer funciones generales en todo el cuerpo, vamos a ver que en el hígado tiene muchas funciones metabólicas importantes, también va a ejercer un efecto de retroalimentación negativa directamente sobre las células del hipotálamo y las células de la hipófisis. La hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Recuerden que estas son hormonas neurohipofisiarias, que es ahí donde se van a liberar. En el caso, por ejemplo, de la oxitocina, vean ustedes que va a unirse a receptores en el músculo liso del útero y va a causar contracción de la pared del miometrio. Y esta es una hormona muy utilizada en el periodo del parto, principalmente esos partos que a veces son un poco lentos, que no están evolucionando bien. Entonces le dicen a la paciente que le van a poner un suero, que es un suero que tiene esta oxitocina y que esto va a ayudar a que el trabajo de parto sea un trabajo de parto pues más controlado, es decir, que sea más activo. Y algunas mujeres dicen que, o lo llaman como suero abortivo, ¿verdad? O suero que induce al parto. Porque simple y sencillamente tiene oxitocina. Entonces esto a nivel del útero. Pero recuerden que a nivel de las glándulas mamarias y en algunos otros acinos que tengan estas células mioepiteliales, van a haber algunos receptores de oxitocina que van a permitir la contracción de las células mioepiteliales de los alvéolos mamarios y esto va a favorecer el proceso de la lactancia, ¿ok? De la eyección de la leche durante la lactancia del niño. Esto en el caso de la oxitocina, que ya dijimos que era producida principalmente en el núcleo paraventricular. Y luego el núcleo supraóptico, que sintetiza principalmente esta hormona antidiurética, también recibe el nombre de hormona vasopresina o arginina vasopresina. Y esta va a actuar a nivel de dos áreas principales. La primera es la arteriola, causando vasoconstricción y aumentando, por ende, la presión arterial. Y en el caso de los riñones, por eso se llama antidiurética, va a actuar a nivel de los túbulos colectores, aumentando la permeabilidad del agua a nivel del túbulo colector, activando unas moléculas que son unos canales de membrana que se llaman acuaporinas, que eso ya los habíamos mencionado en el primer parcial, y que permiten la entrada de agua a grandes cantidades al intersticio y así evitando entonces que se esté eliminando mucha orina. Por eso se llama hormona antidiurética, evita la, la liberación excesiva de agua a través de la orina. Y bueno, hasta ahorita hemos hablado entonces de la hipófisis y del hipotálamo. Vamos a hablar de esta otra glándula pequeña que se llama glándula pineal y que esta la vamos a encontrar como una especie de vaginación del techo del diencéfalo. Normalmente es como un organito redondito que sobresale, casi siempre pesa menos de 150 miligramos y va a estar constituida desde el punto de vista macroscópico por un tejido amarillento, así, esto es lo que representaría la glándula pineal, y ese tejido amarillento pues va a ser prácticamente un tejido de aspecto neural, ¿verdad? Muy similar al tejido que forma el cerebro. La glándula pineal va a estar recubierta por pía madre, el cual va a formar una especie de cápsula de tejido conectivo eh, denso, muy delgado, realmente muy delgado, que va a emitir una serie de tabiques de tejido conectivo, que va a tener los vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos son los que se van a distribuir en forma de capilares en toda esta red del parénquima, ¿verdad? Entonces aquí estos tabiques también van a aportar tejido conectivo, ya sea de espectro reticular o fibras de colágeno tipo 1, delgadas, que va a dividir la glándula pineal en una especie de lobulillos incompletos, en los cuales vamos a identificar el parénquima. El parénquima pues va a estar constituido principalmente por dos tipos de células, ¿ok? Aquí logramos ver más o menos la cápsula de la glándula pineal, vemos los tabiques pequeños de tejido conectivo, los vasos sanguíneos y adentro tenemos las células parenquimatosas de la glándula pineal, que son dos, los pinealocitos y las células intersticiales o células de sostén. Los pinealocitos tienen la principal función de
liberación de una hormona que se llama melatonina. ¿Ok? La melatonina es una hormona que se libera a lo largo de los periodos nocturnos y también tienen otras funciones que se encarga de controlar la inhibición de la hormona gonadotropas y de la hormona de crecimiento. Aquí vemos más o menos desde el punto de vista embriológico cómo se forma la glándula pineal. Aquí vemos el diencéfalo más o menos y a este nivel es donde comienza a formarse un divertículo dorsal que comienza a formar unas especies de evaginaciones vesiculares engrosadas, obviamente relacionadas al, a la pía madre, y va a formar esto que se llama saco pineal, que posteriormente va a desarrollar una mejor comunicación con el tercer ventrículo, aquí más o menos, y va a formar posteriormente esta glándula, que es la glándula pineal completamente desarrollada, donde ya les he mencionado, ¿verdad?, que existen estos dos tipos de células. Los pinealocitos son unas células peculiares que casi siempre van a estar constituidas por una o dos prolongaciones que van a tener un citoesqueleto sumamente desarrollado y estas prolongaciones van a tener una gran cantidad de microtúbulos que van a permitir el transporte de vesículas a través de estos microtúbulos. Las prolongaciones casi siempre van a estar en contacto a través de unas porciones dilatadas, que son estas porciones distales, que forman unas especies de, entre comillas, sinapsis terminales, que permiten la liberación del contenido de los gránulos secretores. La porción central de estas células es una porción sumamente dilatada, que obviamente va a tener el núcleo. Estos núcleos van a ser, usualmente se van a ver como núcleos ovoides, pero si los vemos ultraestructuralmente van a tener una o dos indentaciones. Van a tener una gran cantidad de mitocondrias. Recuerden que las mitocondrias permiten síntesis de mucha ATP, así que es una célula sumamente activa, metabólicamente activa, pero también va a tener el resto del sistema endomembranal presente para la síntesis de estas hormonas. Otra característica interesante es que tiene una gran cantidad de estas sinapsis que se llaman sinapsis múltiples en tirabuzón, que son como hacen contacto estas células entre ellas, ¿verdad? Con estas fibras axonales que son procedentes principalmente del ganglio cervical superior y que traen cierto tipo de información procedente de la retina. Y bueno, estas son, se llaman sinapsis múltiples porque desde el punto de vista ultraestructural se ha visto de que hay confluencia, por decirlo así, de múltiples vesículas que generan un patrón por microscopía electrónica sumamente denso. Y van a tener una gran cantidad de vesículas en esta zona. Entonces van a formar un como un acoplamiento muy estrecho entre estos canales de vesículas y que aparte de eso van a tener canales de calcio que van a permitir la promoción de la liberación rápida de estos neurotransmisores en el caso de que sea necesario. Bueno, en el caso de estos axones, van a ser axones amielínicos que van a ser procedentes, ya se lo dije, ¿verdad?, del ganglio cervical superior, que van a viajar junto a los vasos sanguíneos desde que salen del ganglio cervical superior. Las células intersticiales son similares a las células de la glía, ¿verdad? Son células de sostén, básicamente. Casi siempre van a tener una tinción oscura y van a tener estas proyecciones, ¿verdad? Muy alargadas, ¿verdad? Estas células casi siempre se van a ver eh, como células gliales. Aquí las vemos, ¿ve? Son células como alargadas que tienen un núcleo un poquito más oscuro, ¿verdad? Más que todo se encargan del sostén. Aquí logramos identificar algunas células eh, de estos pinealocitos, ¿verdad? Estos núcleos son más grandes y aquí vemos a las células de la glía que son un tanto más pequeñas. Son más abundantes a nivel del tallo pineal, es decir, de la unión al, al, al tejido neural como tal. Existe una característica muy particular de la glándula pineal y es que existen estas calcificaciones conocidas como arenas cerebrales o cuerpos arenáceos, con función y origen completamente desconocido, aunque se sabe que se empiezan a concentrar a partir de la niñez
Aquí logramos identificar estas. Se identifican como estas calcificaciones medio concéntricas, como en algunas ocasiones tienen este aspecto de hojas de cebolla, pero en otras áreas se pueden ver un poco más densas que no tienen este patrón arremolinado. ¿Ok? Eh, Casi siempre se miran basófilas porque lo que más tienen es calcio en su interior, por eso son calcificaciones. Aquí las vemos concéntricas y aquí la vemos más densa, pero realmente tienen esa disposición concéntrica. Casi todas las células que vemos a este nivel son pinealocitos. Vemos los capilares, los vasos sanguíneos, que pueden ser muy finos o pueden ser de intermedio calibre. Y bueno, hacia la región central, esta realmente es una glándula eh, que tiene tendencia a destruirse muy rápido a través de procesos de autólisis. Así que probablemente esto que estamos viendo acá ya sea tejido autolizado, que no se observe completamente en los cortes histológicos. Aquí se logran identificar más o menos cómo se observan las arenías cerebrales. La melatonina es sintetizada a partir de un aminoácido esencial que se llama triptófano por estos pinealocitos y se va a sintetizar de forma inmediata, es decir, al momento de que existe el estímulo para la liberación de melatonina, entonces obviamente va a ser un proceso sumamente rápido. Y existe una serie de actividades bioquímicas que van a inducir a que a partir del triptófano después se forme serotonina y posteriormente otros precursores o intermediarios metabólicos para hasta el final llegar a formar la famosa melatonina. La principal función de la melatonina es inducir al sueño o inducir a somnolencia, principalmente si un individuo se encuentra en un área oscura. Y ustedes se preguntan muchas veces, ¿por qué cuando yo estoy en un área oscura me da sueño más rápido? Es por esto, es porque existe un eje neuronal específico que se encarga de informar al sistema nervioso central de que usted está en un lugar oscuro y por ende le va a dar sueño. Y bueno, otras funciones que también habíamos mencionado al inicio es que inhibían la liberación de hormonas de crecimiento y de hormonas gonadotropas. Así que si ustedes se encuentran en lugares muy oscuros, pues probablemente no van a tener un crecimiento adecuado, es decir, óptimo. Y también se ha visto que puede conferir cierta protección al sistema nervioso central, ¿verdad? Reclutar y eliminar radicales libres generados por estrés oxidativo. Aquí vemos más o menos cómo actúa este sistema retino-hipotalámico, en el cual llega un haz de luz, tiene contacto con la retina, posteriormente esta información de luz va a ser enviada de la retina al hipotálamo a través de este tracto que se llama tracto retino-hipotalámico y va a llegar al núcleo supraquiasmático, arriba del quiasma, y luego ahí va a ser sinapsis, de donde va a liberar información a través de otro tracto nervioso que va a viajar hasta la médula espinal a través de un tracto que se llama tracto hipotálamo espinal, porque viene del hipotálamo y llega hacia la médula espinal y va a traer esta información a través de las columnas intermedio laterales de la médula espinal para posteriormente, a través de esta conexión, hacer otra vía hacia el ganglio cervical superior. Aquí esto lo vamos a encontrar específicamente en el tronco simpático, de donde va a salir una fibra postganglionar, porque ya sale del ganglio y sigue el trayecto vascular de la arteria carótida y posteriormente este va a continuar el trayecto vascular de la irrigación de la glándula pineal hasta que llega a la glándula pineal. Y en la glándula pineal va a llevar esa información que va a inducir a la liberación de melatonina. ¿Ok? ¿Cómo lo va a inducir? Bueno, si el estímulo de la luz aquí es muy poco, entonces la retina va a inducir a liberar todo este sistema para activar la liberación de melatonina. Si el estímulo de luz es amplio, se va a inhibir todo este sistema de retroalimentación positiva para evitar a que se libere melatonina. Y esta es la cascada metabólica o la cascada bioquímica a la cual existen, como les decía, una serie de activadores y enzimas metabólicos que no vamos a profundizar, pero en el cual el triptófano posteriormente es
desdoblado a serotonina y por último a melatonina. Recuerden que la melatonina induce a sueño. A muchos tienen probablemente altas concentraciones de melatonina y pasan durmiéndose en las clases. Y bueno, hasta aquí terminamos la clase de hoy. Espero les haya gustado. Es una clase muy, muy interesante. Realmente el sistema endocrino es un sistema muy, muy bonito y lo vamos a complementar con la clase que vamos a tener después para terminar el contenido del segundo parcial. Estamos a punto de iniciar el contenido del tercer parcial y espero de que si tengan dudas, comentarios, siempre me los hagan hacer llegar para poder avanzar, ¿verdad? Y que ustedes vayan estudiando acorde a el conocimiento que tienen que ir adquiriendo con cada una de estas clases. Y nos vemos en la siguiente clase.